de este hermoso capítulo. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. La palabra de nuestro Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a su letra dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Leemos una vez más el 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Por qué razón? Dice el Señor. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Dios mío, te damos gracias por tu palabra leída una vez más. En tus manos, Señor, está nuestra vida. Rogamos que nos guíes, Señor amado, como siempre, Dios. Dependemos de usted, Dios mío, en todo lo que hacemos en este lugar. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo para poder, Señor, predicar tu palabra, Padre, y que tu palabra sea de edificación a nuestra vida, de exhortación, de consuelo, Padre, que puedas obrar, Señor, en cada uno de nosotros conforme a tu perfecta voluntad, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Toma control de este tiempo, de este momento, Dios mío. Que haya libertad para predicar tu palabra. Toda oposición sea reprendida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos la fuerza, Dios mío. Fortalécenos para tu honra y para tu gloria, Jehová Dios de los ejércitos. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar la iglesia del Señor en esta hermosa tarde. Estaremos meditando, hermanos, bajo el tema el celo de Dios. Aleluya. El celo de Dios. Es por esa la razón que repetimos, hermanos, el versículo 5, porque es ahí donde el Señor dice que Él es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de celo, el significado literal que nosotros encontramos en esta palabra, o en el significado de esta palabra, tenemos, hermanos, que tener en mente siempre que no lo debemos confundir, hermanos, con el significado de lo que celo de Dios significa. Cuando nosotros vamos a un diccionario literal y buscamos esta palabra, el significado de esta palabra tiene que ver con la naturaleza del hombre. Amén. Tiene que ver con nuestra carnalidad, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y el significado de esta palabra dice que celo, hablando carnalmente, es una actitud humana negativa hacia otra persona. Esto dice que es causado por miedo, por falta de confianza o por resentimiento de las ventajas que la otra persona tiene por nosotros. Amén. Es importante, hermanos, entender ese significado. Una actitud humana negativa hacia otro. Amén. Espero que en esta tarde los que estamos, hermanos, no tengamos este celo en nuestras vidas. Amén. Porque esta es una actitud negativa hacia otras personas. Nada positivo. Todo el tiempo, hermanos, el celo carnal se presta para contienda, para disensiones,
para problemas, hermanos, dentro del matrimonio. Podemos verlo con más frecuencia. También dice que este celo es causado por el miedo. Amén. Porque puedo perderte en el sentido matrimonial. Porque por la falta de confianza. Por, hermanos, el resentimiento que muchas veces hay en las personas. Cuando creemos que los demás, amados hermanos, tienen más ventajas en nuestras vidas. Son más inteligentes, son más carismáticos, son más, hermanos, tienen más gracia. Y a veces eso puede confundirnos, pero ese celo no es, hermanos, un celo aprobado por nuestro Dios. La Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 3, nosotros miramos ahí, Santiago capítulo 3, versículo 13. Nosotros miramos ahí lo que la palabra del Señor dice, y pregunta el apóstol diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, el que es sabio y entendido muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice la Biblia. Amén. El verso 14: pero si tenéis celos amargos, de estos celos, hermanos, son los que hemos estado hablando. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si alguien está siendo dominado por estos celos, dice la Biblia, que producen contiendas, hermanos, que producen tantas obras de la carne, dice: no te jactéis que tienes conocimiento de la verdad. No mientas, no digas que conoces la verdad y que practicas la verdad cuando estos celos te están controlando. El verso 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin duda, sin inseguridad y sin hipocresía, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Nos damos cuenta que hace una diferencia, hermanos, de un celo a otro celo, de un tipo de sabiduría que viene de lo alto y de un tipo de sabiduría que es carnal, hermanos, animal y diabólica, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, lo que la palabra del Señor dice: y donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hermanos, donde el celo domina, allí va a haber problemas todo el tiempo. Allí va a haber contienda todo el tiempo. Allí van a haber gritos, allí van a haber golpes. Allí, amados hermanos, va a haber perturbación de mente. Las vidas que manifiesta, donde se manifiesta este celo, hermanos, no tienen paz, no descansan, no descansan. Amén. Estén donde estén, están pensando en su cónyuge, están pensando en aquellas personas que los están provocando a celo de alguna manera. No hay paz en sus vidas. Ahí hay perturbación de mente y toda obra perversa. Ahí hay maquinaciones, hermano. Cosas que no existen en lo real, pero una mente perturbada, un corazón dominado por celos amargos, hermanos, maquina tantas cosas que no son ciertas. Amén. Que no son ciertas, hermano. Y eso es una clara distinción que la Biblia hace. El celo de Dios, cuando hablamos de celo de Dios, estamos hablando, hermanos, o esa palabra de celo, cuando se refiere a Dios, habla de un calor, de un fervor, hermanos, de un fuego ardiente. Es por eso que uno de los diccionarios la traduce: es un celo ferviente y ardiente, un celo intenso que tiene que ver, hermanos, con una entrega total y sincera. Gloria al Señor.
Amén. Tiene que ver con una entrega total y sincera. Es un fuego intenso, hermanos, que Dios muestra por su nombre y por los suyos. Aleluya. En algunos versículos de la Biblia lo vamos a ver, se traduce, hermanos, como Dios fuego consumidor. Amén. Y hermanos, el celo de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que por ser el único Dios verdadero, Dios es un Dios celoso. Porque Él sabe que no existe ningún otro Dios, hermanos, sobre la tierra, debajo de la tierra y donde quiera que el hombre lo busque. No existe ningún otro Dios verdadero. La Biblia dice que Dios solo hay uno. Amén. Solo hay uno, hermanos, y habita en los cielos. Ahí está su morada. Isaías dice que el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. No hay Dios fuera de mí, dice el Señor en varios versículos de la Biblia. Y Él sabe que no hay otro Dios. Es un Dios celoso y no permite, hermanos, por ninguna razón, por ningún motivo, que su pueblo, que su iglesia lo adore, que adore a otros dioses, que su iglesia le dé alabanza a otros dioses, que su pueblo se incline a otros dioses, que su pueblo se haga una imagen, hermanos, de Dios. El Señor prohíbe todo eso por la razón de que es un Dios celoso. En el capítulo 20 de Éxodo dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De ahí lo sacó el Señor a su pueblo y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento que el Señor está dando. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El Señor manifiesta en su palabra que Él es un Dios celoso, hermano. Amén. Que Él es un Dios que no tolera que su pueblo se postre ante otro Dios. Es por esa razón de que Dios nunca se mostró al pueblo, hermanos, en una imagen. Nunca. Dice la Biblia que descendió sobre el monte, pero nunca el pueblo miró una figura. Solamente cuando Dios hablaba, el pueblo dice que temblaba de miedo. El monte temblaba y todo aquello se estremecía de una manera terrible. Y el Señor, después antes de que el pueblo entre a la tierra de Canaán, les dice, les habla sobre estas cosas y les dice, recuérdense que no han visto ninguna figura de mí, para que cuando lleguen a esas tierras no se vayan a hacer imagen, no se vayan a hacer figura de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 15, el Señor les dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del juego. Ninguna figura. ¿Para qué? Le dice Dios, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imágenes de figura alguna, o efigie de varón o de hembra. Esto es imagen que representa a un hombre, hermanos, una figura que representa algo. Dice, por esta razón, dice Dios, no me presenté delante de ustedes, ninguna figura miraron. Dice, para que no se corrompan, para que no hagan ninguna figura de animal, ninguna figura, dice, de ave, ninguna figura de todo lo que vuela por el aire, ninguna figura de animal que se arrastre sobre la tierra, ninguna figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra.
no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirva. Dice porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. El verso 23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con nosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso es nuestro Dios. Amén. Mire, hermanos, el conocimiento de nuestro Dios. El conocimiento de nuestro Dios es impresionante, hermano. Es infinito. Amén. Tal vez, quizás, hermanos, por ese momento, en ese tiempo que el Señor les está hablando, no se cruzaba por la mente del pueblo levantar una imagen. Pero el Señor lo está advirtiendo, porque conoce el corazón de los hombres y sabe que fácilmente, hermanos, se pueden inclinar a otros dioses que por naturaleza no lo son. Usted puede ver, hermanos, en nuestros tiempos la idolatría, cómo ha cobrado fuerza de una manera terrible. Desde que se inventaron esas figuras que ahora, hermanos, se representan como los apóstoles, como Jesucristo, como la madre de Jesucristo y tantas cosas que el hombre inventó para hacer un buen negocio. Desde que eso, hermanos, se inventó y se representa a Jesús y a sus discípulos con esa figura que no lo son, hermanos, al hombre le ha costado trabajo sacarse eso de su mente. Y muchas personas siguen allí hundidas, hermanos, en la idolatría, que esas imágenes la ven en todos lados. En todos lados. Usted se da cuenta de repente por ahí, hermanos, en la noticia, lo sacaron hasta la noticia a nivel, hermanos, internacional, de que en un cheto venía, hermanos, Jesucristo. Amén. Y ahí estaba aquella persona, hermanos, adorando a un pedazo de cheto, un pedazo de churro, de sabrita, no sé cómo lo conocen ustedes, de quesito decimos nosotros. Ahí, hermanos, la gente decía que allí se les había aparecido Jesús, otra vez en una tortilla, la otra vez en una cacerola, muchas veces en una piedra, en un árbol. Hay gente, hermanos, que tienen cercados ciertos árboles, ciertos lugares, porque según ellos ahí se les ha aparecido Jesús. Amén. Ahí se les ha aparecido. De la Virgen María se derivaron una cantidad terrible de vírgenes. Y ahora hay vírgenes, hermanos, de todos colores. Amén. De todos idiomas. Y la gente ahí está. ¿Por qué razón? Porque dice: se me apareció. El Señor se me apareció. El Señor esto. El Señor me mostró lo otro. Hermanos, pero el Señor está diciendo aquí: no te harás imagen de ninguna semejanza, ni arriba de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Prohíbe todo tipo de imagen de hombre, de mujer, de animales, de aves, hasta de peces, hermano, de animales que se arrastran sobre la tierra. Y mire, hoy el mundo ha caído en esta idolatría tan terrible que adoran a todo tipo de animales. En el país de la India, hermanos, más de 8,000 dioses adoran. Ahí no puede matar una vaca usted porque se mete en un problema terrible. No puede matar un animal, una serpiente, un ratón, un elefante. Todos son dioses para ellos y los están adorando. Y así, hermanos, la gente ha ido inventando tanta cosa por la razón de que siempre ha vivido rechazando al Creador, no dándole honra al Creador, y le dan honra a la criatura. Pero el Señor dice: no te harás imagen ni te inclinarás a ella para honrarlas, porque yo soy Jehová celoso, fuerte y celoso, dice la palabra de nuestro Dios. Fuerte y celoso, amados hermanos. Él no comparte su gloria con nadie.
Isaías capítulo 42 verso 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanzas a escultura, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. El Señor no comparte su gloria con nadie. Esta advertencia también la hace Dios a través de Josué. En el capítulo 24 de Josué, en el verso 19, el Señor dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones. El pueblo se había apartado, se había, hermanos, ido tras otros dioses, se había relacionado con los dioses y las personas que el Señor les había prohibido. Entonces le dice Josué: de esa manera no pueden servir a Jehová. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El Señor no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. La Biblia dice, hermanos, que Él no tiene ninguna relación con el pecado. La Biblia dice que el que hace pecado se convierte en abominación delante de nuestro Dios. Amén. Nadie, hermanos, que viva una vida desenfrenada en pecado puede tener una relación con Dios. Ninguno. La palabra del Señor dice que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. No hay favoritismo, no hay acepción de persona. Todo aquel que vive en una práctica pecaminosa, sin arrepentimiento en su corazón, sin temor de Dios en su vida, no tiene ninguna relación con Dios. No existe tal cosa en la palabra del Señor. No existe tal cosa. Es una verdad fuerte, es una verdad, hermanos, que cuesta digerirla en el pensamiento humano, pero es lo que la Biblia dice y tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice. Lo entendamos o no, hermano, lo comprendamos o no, concuerde con nosotros o no, tenemos que creerlo, tenemos que obedecerlo. Ninguna relación Dios tiene con el pecado. Él es un Dios celoso, dice la Biblia. El profeta Nahum capítulo 1 verso 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Amén. Jehová es Dios celoso y vengador. Es terrible, amados hermanos, lo que la Biblia menciona acerca de Dios. Solemos escuchar la mayoría de veces: Dios es amor y te ama tal como estás. Esa es una mentira. Amén. Esa es una mentira. Porque si nos amara tal como estamos, tal como el hombre está viviendo, entonces ¿para qué murió Cristo? Amén. Entonces los pecados ¿de quién pagó Cristo? Entendemos por la palabra que Cristo murió para salvarnos a nosotros, porque era la única manera de que nosotros pudiéramos salvarnos. No hay otra forma. Por medio de su sacrificio, por medio de la obra expiatoria, por medio de su sangre preciosa. Pero si Dios nos ama tal y como somos, como estamos, entonces, hermanos, no hubiese tenido necesidad Cristo de venir a morir. Esa es una mentira de Satanás para engañar a las personas, para hacerle sentir a las personas que están bien, que no necesitan arrepentirse y que pueden vivir la vida a su manera. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. No podemos, la Biblia es clara, no podemos servir a Dios y servir al diablo. No podemos ser luz, hermanos, y ser tinieblas a la vez. La Biblia es clara. Eso es mentira de que caminar con un pie adentro y otro afuera. No hay tal cosa.
La persona que entiende al evangelio, aquel que se convierte a Cristo de verdad, hermano, vive en una vida continua de arrepentimiento, separándose del pecado continuamente, desechando toda obra mala y perversa, luchando contra el pecado todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Eso es, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. El apóstol Pablo dice: el que es de Cristo ha crucificado su carne juntamente con sus pasiones y deseos. No hay otra cosa. Amén. No hay, hermanos, versículos que lleven lo contrario a eso. El que es de Cristo ha crucificado su carne juntamente con sus pasiones y sus deseos. Vive para Cristo. Se entrega a Cristo, hace su voluntad. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Nos damos cuenta, hermanos, de que toda aquella persona que dice ser de Dios debe demostrar este mismo celo por el nombre de nuestro Dios, por su santidad y por su verdad. Amén. Si servimos a un Dios celoso, todo su pueblo, toda su iglesia debe demostrar este mismo celo por el nombre de nuestro Dios, por su santidad y por su verdad. Amén. Y esto, hermanos, es lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Encontramos nosotros, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, de que el Señor siempre se ha guardado un remanente que muestra celo por el nombre del Señor, que muestra celo por la santidad y por la verdad de Dios, que no está a favor de que el pueblo de Dios se corrompa, que no está a favor de que la iglesia, hermanos, del Señor se extravíe. Siempre en toda la escritura, y vamos a ver ejemplo de eso, que cuando el celo de Dios está, hermanos, en su pueblo, el pecado se tiene que cortar. El pecado no encuentra cabida y el pecador, hermanos, tiene solamente dos opciones: o se arrepiente o sigue muerto en delitos y pecados. Amén. La Biblia en Números capítulo 25, nosotros ahí miramos un claro ejemplo de un hombre, hermanos, que muestra el celo por nuestro Dios. Números capítulo 25. Todo aquel, tenga en mente eso, todo aquel que se dice ser el pueblo de Dios debe demostrar este celo. Números 25, dice la Biblia, poniendo en contexto esto: el pueblo de Israel fue seducido para caer en pecado de fornicación. En el capítulo 31 de Números, nosotros miramos de que el verso 16 dice que el pueblo de Israel cayó en pecado porque Balaán aconsejó, dice aquí, por consejo de Balaán, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Este rey, hermanos, llamado Balac, quería maldecir al pueblo de Israel y buscó la manera de hacerlo. La Biblia dice que Balac le ofreció riqueza, le ofreció bienes, le ofreció regalos al profeta Balaam para que maldijera al pueblo, y no pudo hacerlo porque Dios no lo permitió. Cuando no pudo hacerlo, hermano, dice que Balaam aconsejó a Balac lo que tenía que hacer. Le dijo: no lo puedo maldecir, pero te voy a aconsejar qué tienes que hacer para que el pueblo por sí solo se extravíe y caiga en desobediencia.
le dijo: manda a las mujeres más bonitas de tu pueblo, de tu nación, a que se encuentren con ellos en el desierto. Y vas a ver que eso es suficiente. Ellos van a caer en fornicación y sus corazones van a ser arrastrados a adorar a los dioses de esta nación, cosa que Dios había prohibido. Dios les había prohibido rotundamente la fornicación, hermanos, en el cuerpo, como también el fornicar con otros dioses. La Biblia dice que aquí cayeron en desobediencia. El verso 25 dice: moraba Israel en Sitín, esto es en el desierto, y dice: el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Se encontraron ahí tal y como Balaam lo aconsejó, y comenzaron a fornicar, hermanos, a encenderse en lascivias, en lujuria y en toda obra de la carne. Comenzaron a relacionarse con las hijas de Moab. Dice el verso 2, las cuales, oiga, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué había dicho Dios en el capítulo 20 de Éxodo? No te inclinarás a ellos. ¿Qué les había dicho Dios en Deuteronomio en el capítulo 6? Cuídense de hacerse imagen de ninguna cosa. Pero aquí el corazón de ellos, hermanos, fue llevado por su deseo. Se corrompieron de tal manera que quebrantaron el mandamiento de Dios y se inclinaron a los dioses de Moab. Dice el verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor, la ira, el celo de Jehová se encendió contra Israel. El celo de Jehová se encendió contra Israel. Hebreo dice que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El verso 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, oiga lo que Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Eso es lo que el Señor va a hacer al final de los tiempos, hermanos, con todo ser humano que vive en desobediencia a Él. Amén. Lo va a cortar de la tierra, le va a cortar la vida. El Señor sabía que estas personas ya no tenían más remedio. Ya no había ninguna intención en sus corazones de obedecer a Dios, y dice: ahórquenlos. Amén. Córtenlos de la tierra para que mi ira se aplaque. Entonces dice el verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno, a aquellos de los varones que han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, una mujer a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación y de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban. ¿Se imagina? Una parte del pueblo estaba llorando porque Dios, hermanos, les había ordenado que cortara de la tierra a todos aquellos que habían desobedecido al mandamiento. Estaban llorando, ahí estaba Moisés llorando, gimiendo, hermanos, delante de la puerta del tabernáculo de reunión, pidiéndole misericordia a Dios para que su ira se calmara y no siguieran muriendo más dentro del pueblo. Pero mire, cuando la rebeldía, hermanos, cobra fuerza, cuando el pecado cobra fuerza, cuando el corazón, hermano, es seducido al pecado y este se llega a consumar, somos arrastrados fácilmente sin ningún temor de Dios. Que a este hombre que la Biblia está describiendo no le importó que sus hermanos estuvieran muriendo. No le importó que Dios estuviera castigando a este pueblo. Sino, hermanos, en medio de la mortandad, él venía con una mujer para el campamento de Israel. Se la traía a sus hermanos. Por si ya no hay moamitas, aquí les traigo una madianita
para que la conozcan, para que se lleguen a ella, para que también forniquen y se vayan tras sus dioses. La Biblia dice, hermanos, que en el verso 7, que lo vio Fines. Este era un sacerdote, dice Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación. Mire lo que este hombre hizo, hermano. Se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, dice, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Mire lo que este hombre hizo. Se llenó del celo de Jehová y se lanzó contra ellos. Tomó una lanza, esto era un objeto puntiagudo, y se lanzó contra ellos, hermanos, hasta quitarles la vida por el pecado que estaban cometiendo, porque no tenían temor de Dios, porque estaban mirando cómo el pueblo estaba pereciendo y ellos seguían pecando. La Biblia dice que murieron aquella noche 24,000 hombres. Entonces Jehová, dice, habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual, dice Dios, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y él tendrá tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto que dice, tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Mire, hermano, el mensaje aquí es claro. Lo que podemos entender aquí es que cuando en nosotros como su pueblo no hay celo, Dios tiene que actuar, hermano. Dios tiene que actuar. Amén. Pero cuando hay hombres en medio del pueblo, cuando hay un remanente celoso del nombre de Dios, de su santidad, hermano, y de su obra, el Señor, hermanos, los usa para poder tratar el pecado con la disciplina que Él ha establecido en la iglesia. Amén. El Señor ha puesto medios, pero cuando el hombre, hermanos, o el pueblo, su iglesia no tiene el celo de Dios, el Señor tiene que intervenir ahí directamente. Al pueblo le dice: porque Fines se levantó llevado por mi celo y se lanzó contra estos para cortarles la vida. Dice: yo no he consumido al pueblo en mi celo. Amén. De otra manera el Señor hubiera, hermanos, derramado más ira sobre este pueblo hasta reducirlos a menos hombre. Todo aquel que dice ser pueblo de Dios debe demostrar este celo por su santidad. Amén. No podemos permitir, hermanos, que dentro del pueblo del Señor, que dentro de la iglesia del Señor haya esta corrupción de pecados y el pueblo esté tranquilo, esté pasivo. No. Si lo dejamos, hermanos, así, el Señor va a intervenir y lo va a hacer primeramente, hermanos, con los líderes. Lo va a hacer primeramente con aquellos que tienen ya el conocimiento de que Él es un Dios celoso. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Encontramos otro versículo en Primera de Reyes, capítulo 19, donde Elías, hermanos, se tuvo que enfrentar a la nación de Israel. Les tuvo que decir, hermanos, que era necesario que volvieran a Dios. La nación completa se había vuelto a Dios. Claro, Dios se había reservado siempre un remanente, pero vemos, hermanos, que la mayor parte de ellos se habían vuelto tras otros dioses. Elías viene y los reta para que ellos puedan darse cuenta de que ellos están adorando a dioses muertos que no tienen vida.
les hace un reto en el capítulo 19, en el versículo, capítulo 19, en el versículo, capítulo 18, perdón, en el versículo 20, dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nosotros conocemos la historia. Elías le dice: vamos a ofrecer un sacrificio. El Dios que conteste con juego, este será el Dios de Israel. La Biblia menciona de que se le dio la oportunidad, el pueblo hizo todo pidiéndole a sus dioses, no hubo respuesta. Cuando Elías oró, el Señor respondió, hermano, de una manera grande y maravillosa. Y el pueblo comenzó a gritar diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios y Jehová es Dios. Amén. Nos damos cuenta que Elías también, hermanos, acabó con la vida de todos aquellos que falsos profetas. Acabó con la vida de ellos. Esto era el mandamiento, hermanos. Esto era no solo para los profetas, sino también para los hijos. Todo el que mostraba desobediencia en la ley tendría que ser cortado de la tierra. Eso era el mandamiento. Dios lo hizo así, Dios lo permitió así. Es más, cuando un hijo, dice la Biblia, desobedecía a sus padres y se rebelaba contra sus padres, el padre tenía que sacarlo, hermanos, para que muriera fuera del campamento. Ese es Dios, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Amén. ¿Cómo podemos decirle: estás mal, Dios? ¿Cómo podemos decirle: no sabes lo que hace? No, Él sabe lo que hace. Él conoce el corazón de los hombres, hermanos, antes de que los hombres nazcan. Amén. Antes de la fundación del mundo, Él conoce el corazón de los hombres. Hay hombres que no vivieron, hermanos, muchos días, tuvieron que ser cortados porque sus corazones eran perversos y rebeldes contra el Creador. Dios sabe que hay personas que ya no se van a arrepentir jamás. Oremos como oremos por ellos. Les prediquemos como les prediquemos, hermanos. Hagamos lo que hagamos. Hay personas que no van a mostrar arrepentimiento porque el pecado se ha desarrollado de una manera fuerte en sus vidas. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que Elías acaba con estas personas, pero después de esto Elías es amenazado de muerte, al punto que Elías tuvo que huir. La Biblia dice que llegó hasta el monte Oré, y allí, hermanos, estando Elías en una cueva, en el capítulo 19, en el versículo 10, dice que el Señor se le presenta a Elías y le dice, le pregunta en el verso 9, le pregunta el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿qué responde? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, se han apartado de ti, han derribado tus altares, Señor, y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dice: sal fuera. Hay unas ciertas manifestaciones ahí. El Señor hace venir un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero dice que él no estaba ahí. De repente el Señor se le presenta a Elías en un silbo apacible y delicado. Y en el verso 13, una vez más, el Señor se le presenta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías vuelve a responder lo mismo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor lo consuela y le dice: mira, Elías, te voy a decir lo que vas a hacer. Le dice: vuélvete a Damasco, y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú lo vas a ungir por rey de Israel, y a Eliseo lo vas a ungir como profeta en lugar tuyo. Y dice el verso
17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, dice el Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Amén. Siempre hay un remanente, hermanos, que muestra celo por la santidad de Dios, que no está de acuerdo que el pueblo viva en pecado, en idolatría, que no está de acuerdo que el pueblo viva extraviado y quebrantando los mandamientos de nuestro Dios. Siempre habrá un remanente, hermanos, que muestra celo por la santidad de nuestro Dios. Y eso es el pueblo de Dios. Debemos de ser, hermanos, nosotros, su pueblo, su iglesia, que no debe de estar de acuerdo con nada de lo que la Biblia señala como pecado. No debemos, hermanos, de aplaudirlo, no debemos de participar en ello, no debemos de ponerlos de acuerdo del lado de nadie, sino siempre estar del lado de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos más ejemplos en la Biblia, hermanos. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 69. Hay muchos ejemplos, pero el Salmo 69 es un salmo mesiánico donde David siente también este celo, pero proféticamente, hermanos, apuntaba al celo de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 69, el salmista se encuentra ahí, hermanos, en una situación terrible, y él dice en el verso 4: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Dice: los que me aborrecen sin causa. Oiga lo que está diciendo David. Hay más personas que me aborrecen sin causa que los cabellos de mi cabeza. El verso 5 dice, el verso 8 dice: se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. David no entiende esto. Se está diciendo: se han hecho poderosos y me destruyen sin tener por qué. Pregunta David a Dios: ¿he de pagar lo que no robé? Pues claro que no. Dice Dios, le dice a David en oración: tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Él confesaba sus pecados delante de Dios, se humillaba delante del Señor y dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Dice el verso 7: porque por amor de ti he sufrido afrenta, he sufrido escarnio, he sufrido burlas. Confusión, dice David, ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que David, hermanos, está pasando por esto? ¿Cuál es la razón por la que sus enemigos se han aumentado más que los cabellos de su cabeza? ¿Cuál es la razón por la que sus enemigos lo están destruyendo sin tener por qué? ¿Cuál es la razón, amados hermanos, de que él está sufriendo afrenta? En el verso 9 lo dice: porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos, esto es, los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Los insultos, denuesto es insulto, los insultos, las ofensas, los reproches, las injurias, todo aquel desprecio de los que te vituperan cayeron sobre mí. David dice: esta es la razón por la que no están de acuerdo y me hacen daño. Esta es la razón por la que estoy sufriendo, por la que sufro afrenta, por la que quieren destruirme, porque me consumió el celo de tu casa. Porque David era un hombre que mostraba celos por la santidad de Dios, por el nombre de Dios y por la verdad de Dios, hermano. Por esta razón sus enemigos se multiplicaron.
Entendemos, y una vez más digo, este es un salmo mesiánico que también es aplicado a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, ¿quién es la verdad? No, hermanos, necesita Él aprender verdad. La Biblia dice que Él es la verdad, y gloria al Señor. Él es la verdad. Y Él, hermanos, vino a hablar verdad. Por esta razón fue rechazado, fue despreciado. Los mismos hermanos, hijos de María, sus propios hermanos carnales, hermanos, lo despreciaron, se burlaban de Él, no creyeron en Él mientras Él estuvo ejerciendo su ministerio. La gente lo aborreció. Las religiones de aquel tiempo no lo podían ver. Muchas veces quisieron matarlo antes de tiempo, quisieron apedrearlo, quisieron tirarlo de los montes más altos, pero el Señor no lo permitió. Amén. Nos damos cuenta, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a hablar esa verdad. Amén. Vino, hermano, a mostrar celo por la santidad del Padre, a mostrar celo por el nombre de Dios, por la verdad de nuestro Dios. De tal manera que en una ocasión en Juan capítulo 2, en el versículo 13, Jesús subió a Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando subió a Jerusalén, halló en el templo ¿a quiénes? A los que vendían bueyes, a los que vendían ovejas, a los que vendían palomas, a los cambistas ahí sentados. Y haciendo, dice, un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué el Señor Jesucristo hizo todo esto? Porque tenía un celo, hermanos, por Dios, por su santidad, por su verdad y por las cosas pertenecientes, relacionadas con el culto a nuestro Dios. El pueblo lo había corrompido todo, de tal manera que dejaron de ver la casa de oración, hermano, como un lugar de reunión para adorar el nombre del Señor, y se pusieron a comercial, se pusieron a usarlo como mercado, se pusieron a vender y a cambiar monedas, hermano. Se pusieron a hacer tantas cosas terribles. El Señor viene movido por el celo, hermano, de Dios. Hizo un azote, una cuerda, y nada que le dijo: se me sientan por favor mis palomos, no. Amén. Agarró una cuerda y comenzó a darle de azotazo, tanto a los hombres como a los animales. Comenzó a volcar las mesas, hermano. Comenzó a sacar y a limpiar aquel lugar, y les dijo: no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Los discípulos dijeron: pero ¿por qué? ¿Qué le ha pasado al Señor? Ha perdido el control, se está dejando gobernar por los deseos de la carne. Pero se acordaron lo que la Biblia decía de él: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Este celo, hermano, se tiene que manifestar en el pueblo del Señor. No podemos permitir, hermanos, que la casa de oración se convierta en un lugar de entretenimientos. No podemos permitir que la casa de oración se convierta en un mercado donde las personas van a venir a negociar, a lucrarse con la fe de los demás. No. No podemos permitir, amados hermanos, que las personas vengan a tener ganancias deshonestas con los hermanos. No. La casa de oración debe de respetarse.
El lugar donde adoramos el nombre del Señor debe de respetarse. Debemos de tener un celo por el orden dentro del culto a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es lo que muchos en nuestro tiempo no están de acuerdo, hermanos. Han convertido la iglesia en discotecas, luces y humos por todos lados. Tantos fuegos dentro de las congregaciones, hermanos. Ahí llevan actores, hacen drama. Ahí, hermanos, llevan cómicos para que hagan reír a las personas y no se sientan aburridas. Eso no es de Dios. Tenemos que mostrar celos por esas cosas. Que Dios guarde la vida de su pueblo, la vida de cada uno de los miembros de la iglesia del Señor. Para que este celo despierte, hermanos, en ellos y no permitan tales abominaciones dentro de la congregación. Que hayan personas siempre velando por el orden del culto a nuestro Dios. Personas, amados hermanos, que tengan bien claro el concepto de culto a nuestro Dios, que no es cualquier cosa. Tenemos que respetar, hermanos, la casa del Señor. Tenemos que mostrar celos por la verdad. Este no es un lugar para venir hermanos, a seducir a otra persona. Este no es un lugar para venir a buscar carne. Este no es un lugar, amados hermanos, para venirse a enamorar, a fornicar, a adulterar, a llenarse de tantas cosas. No, este es un lugar para oír la palabra de nuestro Dios, para escuchar qué Dios quiere de nosotros, qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, qué es lo que Dios pide de mí y cómo debo de servirle a Él. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es, hermanos, lo que venimos a hacer en este lugar. No venimos a practicar el pecado. Para eso allá está el mundo. Para eso, hermanos, está el mundo. Tenemos que marcar una diferencia entre nosotros. Tenemos que hacer algo diferente como congregación, como iglesia, como pueblo de Dios. Porque si estamos practicando lo mismo, si estamos permitiendo lo mismo, si el mismo desorden de un nightclub se mira dentro de la iglesia, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué mejor no vamos para allá? Amén. Si necesitamos de payasos para entretener a la gente, ¿por qué no vamos para el circo? Si necesitamos de cualquier show, hermano, vamos al zoológico, vamos a donde queramos. Cada cosa tiene su lugar, pero tenemos que mostrar celo por la obra del Señor. La Biblia nos dice, hermanos, de que como pueblo de Dios tenemos que ser celosos. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla de este celo. Y mire lo que Pablo dice. Capítulo 11 de 2 de Corintios, en el verso 2 dice Pablo: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, dice Pablo, toleradme. ¿Por qué? Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, dice Pablo. Los he comprometido con un solo esposo. Y mi responsabilidad, dice Pablo, es predicarle de tal manera que sean presentados como una virgen pura a Cristo. Amén. O celo con celo de Dios. ¿Qué estaba pasando en la congregación de Corintios? Se estaban mezclando, hermanos, con otro tipo de doctrina, con otro tipo de enseñanza, donde hacían insuficiente el sacrificio de Cristo y tenían que usar otros medios para poder ser verdaderamente libres del pecado. Y todo eso se estaba introduciendo, y Pablo dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado, los he comprometido, les he presentado a un solo esposo, este es Cristo, para que, dice, presentaros como una virgen pura a Él. Amén. Esta es la razón por la que tenemos que ser celosos, hermanos, en el pueblo del Señor. Porque el Señor no quiere, hermanos, una esposa, una iglesia contaminada por el pecado. Una iglesia inmunda, una iglesia manchada por el pecado. El Señor quiere una iglesia
virgen, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin contaminación. Por eso murió Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, para presentarnos delante de nuestro Dios, hermano. Tenemos que lavar nuestro vestido en la sangre del Cordero y vivir para Cristo y someternos a su voluntad y obedecer sus preceptos y guardar su mandamiento como muestra de un amor sincero a nuestro Dios. Amén. Pablo dice: yo los he comprometido con un solo esposo. Les he presentado a un solo Cristo. No puedo, Pablo dice, permitir que ustedes se relacionen con ese tipo de doctrina. No puedo permitir que ustedes se relacionen con ese tipo de enseñanzas, con ese tipo de personas que lo único que están haciendo es extraviándolo de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. No puedo permitir, dice Pablo, es más, tengo temor, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay gente, hermanos, usada por el enemigo, que va a venir con fuerza contra la iglesia del Señor para extraviarnos de la verdad, diciendo: no, hombre, si esto no es para tanto, eso ya pasó de moda, esa página la puedes arrancar y brincarte a la otra, con astucias terribles. Un poquito no es nada, como allá dicen, una no es ninguna, pero la Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Pablo dice: la serpiente con su astucia engañó a Eva, así tengo temor de que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por esta razón, dice Pablo, lo celo con celo de Dios. Siento, dice Pablo, dentro de mí este fuego. Siento, dice Pablo, dentro de mí este fervor por la verdad, este fervor por la santidad de Dios, o celo con celo de Dios. Él escribe a Tito en su carta, y mire lo que le dice, hermano, en el capítulo 2 de Tito, en el verso 13 y 14, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es ese Dios y Salvador Jesucristo? Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. ¿Para qué más? Para purificar para sí un pueblo propio, no un pueblo ajeno, no un pueblo que adore a otros dioses, no, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para esto, hermanos, se dio Cristo, para purificar nuestras vidas, para redimirnos del pecado, de la iniquidad a la cual estábamos esclavizados. Cristo murió para sacarnos de ahí, hermanos, de la esclavitud en la que vivíamos, para purificar nuestras vidas y para hacer de nosotros un pueblo propio, un pueblo que le pertenece únicamente al Señor y no a este mundo, únicamente al Señor y no a otros dioses, únicamente al Señor, hermano, y a nadie más. Esto está claro, esto es entendible. Amén. Si somos de Dios, hermanos, tenemos que vivir para Él. Si alguno dice la Biblia, que es de Dios, debe de andar como Él anduvo. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor ha purificado un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el trabajo del pueblo del Señor. Este es el trabajo de la iglesia del Señor, hermano. Mostrar celo por la obra de nuestro Dios. Mostrar celo por la obra del Señor.
No dejar, hermanos, que el pecado cobre fuerza ni en nuestras vidas ni en la vida de los demás. Mostrar celo, siempre estar ahí vigilante, hermanos, alerta, velando por nuestra vida, velando por los demás, velando por los que están bajo nuestro cuidado, velando por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro cónyuge, velando por ellos, celándolos con el celo de Dios, diciéndole: esto no te conviene, esto no es de Dios. Mira lo que la Biblia dice: apártate de tales cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué está pasando en nuestros tiempos con este celo, hermanos, que el Señor pide que como hijos del Señor tengamos? ¿Qué está pasando con este celo que debemos demostrar por la obra de Cristo? Se está viendo poco en nuestros tiempos. Se está viendo, hermanos, bien poco en nuestros tiempos. La mayoría de personas está justificando el pecado. No es que él lo hizo por esta razón, es que él tiene sus razones, él tiene sus justificaciones. No hay nada que pueda justificar el pecado, solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más, hermano. La Biblia dice que nadie es tentado más de lo que podemos llevar. Nadie es tentado con tentaciones sobrenaturales. Todos, hermanos, podemos vencer el pecado con la ayuda del Señor. La iglesia de Cristo debe demostrar celo por la obra de Cristo. No debemos, hermanos, nunca, que el Señor los libre, que el Señor guarde nuestra vida de estar al favor del pecado. Nunca, que nunca salga un consejo de nuestra boca para que una alma se extravíe de la verdadera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Que nunca salga un consejo de nuestra boca, que el Señor guarde nuestras vidas, nuestros corazones. Que el Señor nos libre de caer en horrenda cosa. Amén. No debemos, hermanos, que si el día de mañana esta persona deja de existir, ¿se imagina vivir, hermanos, con eso? ¿Se imagina la culpabilidad que vamos a sentir delante de nuestro Dios? Cuando nosotros pudimos aconsejarles, cuando nosotros pudimos exhortarlos, cuando nosotros muchas veces podemos evitar de que alguien caiga en pecado y participamos para, en vez de hacerlo, recapacitar. Si el día de mañana esta persona muere en sus delitos y pecados, sabemos claramente, hermano, que no le espera otra cosa que la condenación eterna, que un infierno, que un lago de fuego que arde con fuego y azufre, dice la palabra del Señor. Nos sentiríamos bien, hermanos, si el día de mañana alguien fracasara. Cuando nosotros pudimos mostrar el celo de Dios, cuando nosotros pudimos cortar que el pecado siguiera avanzando, cuando nosotros pudimos evitar, hermanos, que esa persona cayera ahí de alguna manera. La Biblia dice que tenemos que ser celosos de buenas obras, aleluya. Celosos. Para eso el Señor nos ha purificado. Para eso el Señor nos ha redimido. No para que sigamos aplaudiendo a los que están en pecado. No para que le digamos, sigamos diciendo al mundo: sigan como están, que van bien. No, nuestro deber, hermanos, es corregir siempre con la palabra del Señor. Es señalar lo que es de Dios y lo que no. Claro, no tenemos el poder para convencer, pero nuestra responsabilidad termina ahí. Si sigues practicando tal pecado, si sigues sin arrepentirte de tal pecado, si cometes este pecado, has quebrantado el mandamiento del Señor, has desobedecido a Dios y tendrás tus consecuencias. Ese es nuestro deber. Pero no debemos participar, hermanos, por nada. Tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras. La palabra del Señor exhorta a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de la Odisea. Le dice el Señor en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Le dice el Señor: sé pues celoso y arrepiéntete.
Eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Ya no sigas en esa tibieza espiritual. Esta era una iglesia tibia, una iglesia acomodada, una iglesia que todo le parecía bien, al punto que llegaron a decir: no tenemos ninguna necesidad de Dios. No tenemos necesidad porque somos ricos, porque tenemos todo. Pero el Señor le dice: ¿no te has dado cuenta que son unos desventurados, que son miserables, que son pobres, que son ciegos y están desnudos? ¿No se han dado cuenta que viven en una tibieza terrible, de tal manera que yo los voy a vomitar de mi boca? El Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, muestra celo por la santidad y arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete, arrepiéntete. No olvidemos, amados hermanos, que servimos a un Dios celoso que no comparte su gloria con nada. No olvidemos que somos llamados a mostrar celos por la santidad, por el nombre de nuestro Dios y por su verdad. No olvidemos que el Señor nos ha rescatado para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Al igual que nuestro Dios, no podemos seguir tolerando el pecado ni en nuestras vidas ni en nuestras congregaciones. Todo pecado, hermanos, que se manifieste, todo pecado que salga a luz, tiene que ser corregidos, mostrando celo por la santidad de nuestro Dios, mostrando, hermanos, celo por la verdad de la palabra de nuestro Dios. No podemos tolerar como iglesia que las personas sigan quebrantando los mandamientos de Dios, que sigan deshonrando a nuestro Dios, que sigan deshonrando el nombre, hermanos, de nuestro Señor, que es santo. No podemos seguir tolerando. El hombre que vive en pecado debe de arrepentirse. El hombre que vive en mentira debe de hablar verdad. El que vive en chisme, el que vive en envidias, el que vive en idolatría, el que vive en borracheras, el que vive en, hermanos, herejías, en lujurias, en lascivias, el hombre que vive en adulterio, en fornicación, el hombre, hermanos, que vive en toda obra de la carne y en un desenfreno terrible contra el nombre y la santidad de nuestro Dios, debe de arrepentirse si quiere formar parte del cuerpo de Cristo. Si quiere formar parte, si quiere pertenecer a la iglesia lavada con su sangre. No hay otra manera, no hay otra forma, mis hermanos. Mostremos el celo por Dios en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Cuando alguien se está extraviando de la verdad, demos ese grito. Corramos así como Fines lo hizo. Vamos a cortar ese pecado con la espada de nuestro Dios, con la palabra de nuestro Dios. Vamos a señalar las consecuencias de ello. Vamos a disciplinarlo por amor a sus almas. Mostremos el celo, hermanos, de nuestro Dios. Él es un Dios celoso. No podemos permitir de que como congregación hayan vidas dándole la gloria y la honra a otras cosas y no solamente a nuestro Dios. Toda la honra es para Dios, toda la gloria es para Dios. Seamos un pueblo celoso. Guardémonos para nuestro Dios. Celémonos a nosotros mismos. Celémonos a nosotros mismos. Cuando algo no está bien en nosotros, en nuestro interior, cuando hay un pensamiento que nos está agobiando y nos está sometiendo a él, vayamos a la palabra de nuestro Dios. Digamos: no podemos vivir así. Sirvo a un Dios que es fuego consumidor y en cualquier momento puede desatar su ira sobre mi vida. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde y
no olvidemos, hermanos, el consejo de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos enseña, Dios mío. Gracias porque no tuvimos que aprender como lo hizo aquel remanente, Señor, que dejaste en el pueblo de Israel. Gracias porque no ha habido necesidad de que el juicio suyo sea derramado sobre alguno de los nuestros, para que aprendamos que eres un Dios celoso, sino que en tu amor y en tu misericordia nos estás enseñando, Señor amado, que eres amor, pero también eres fuego consumidor, que eres un Dios que no comparte su gloria con nadie. Y nos enseñas, Padre, que también debemos demostrar este celo por tu nombre, por tu santidad, por tu verdad, Dios mío. Líbranos de participar, Señor amado. Líbranos, Padre de la gloria, de ser portadores para el pecado, de participar en las obras de la carne. Guarda nuestros corazones. Ayúdanos siempre a mostrar ese celo por tu nombre, a mostrar, Señor de la gloria, ese celo por tu santidad. No permitas nunca, Dios mío, que vayamos, Padre, a ponerlos de lado del pecado, ir en contra suya. Libra nuestras almas de tal cosa. Libra nuestras almas, Dios mío, de caer en manos de un Dios vivo. Ayúdanos a santificarnos cada día más, a separarnos cada día más del pecado, a no contribuir, Señor amado, para las obras de la carne. Líbranos, Padre de la gloria, de estar de acuerdo con aquellos que están mal, Señor, en una vida desenfrenada. Líbranos de estar de acuerdo con aquellos que están quebrantando tu ley sin ningún temor en sus corazones. Haznos celosos, Señor, de buenas obras. Haznos celosos de buenas obras. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra vida. Ten misericordia de nuestra vida, Dios mío. Ten misericordia, te lo pedimos, por favor. Oramos que ese celo, Padre de Dios, en nuestros corazones se incremente más y más. Se incremente más y más, Dios mío. No permitas que perdamos ese celo de tu verdad, de tu santidad, y nos relacionemos, Padre, Señor, con todo lo que no va de acuerdo con tu palabra. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Libra a aquellas personas, Señor, que están extraviadas. Que haya arrepentimiento, Señor, en sus vidas. Ten misericordia de aquellos, Señor, que han decidido, Padre, por los deleites temporales del pecado, antes que obedecerte a ti, amado. Ten misericordia de sus almas. De aquellos que han perdido el celo por tu santidad, ten misericordia. Ayúdanos a mirar, Señor, la senda antigua.
a volver a ella y a caminar en ella, haciendo tu voluntad y lo que te agrada. Haciendo tu voluntad, Dios mío. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia en el nombre poderoso de Cristo. Ten misericordia en el nombre poderoso de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios en esta hora, hermanos. Porque el Señor es bueno, aleluya. Su misericordia es para siempre. Gracias le damos a Dios porque tiene cuidado de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestra vida espiritual, hermanos. Y Él cada día nos da la porción que necesitamos para nosotros. Amén.